Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día miércoles 15 de enero del año 2025 en el ciclo litúrgico C. Bueno, estamos en la primera semana del tiempo ordinario y preparándonos para Cuaresma, ¿no? Que, como les había dicho anteriormente, empezaremos el 5 de marzo, ¿no? Que es miércoles de ceniza. Bueno, entonces tenemos ya nuestra pantalla para iniciar con la primera lectura. Entonces, habíamos empezado ya la lectura de la carta a los Hebreos. Tenemos entonces el capítulo 2, versículos del 14 al 18. Bueno, nos dice esta carta: lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Muy bien. Entonces aquí la comparación es como los hijos y los padres, ¿no? En el orden natural, participan de la carne y de la sangre, ¿no? Inclusive decimos, el hijo lleva la misma sangre, ¿no? Y la humanidad precisamente tiene el denominador común, la carne y la sangre, ¿no? Humana. De esta misma manera, dice, participó Jesús de nuestra carne y sangre. Bueno, pero aquí hay una diferencia, ¿no? Jesús, el Señor Jesús, Jesucristo, Jesús, el ungido, el Cristo, el Mesías, tiene también una naturaleza divina, ¿no? Hay que recordar, es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y librar a cuantos por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Bueno, como esclavos del pecado, ¿no? Por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Aquí la muerte no se refiere a la muerte física, ¿no? Cuando dice, es importante, dice, eh, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo. O sea, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz eh, aniquila la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, porque nos salva, ¿no? De la muerte verdadera, que es la muerte eterna, ¿no? La condenación eterna. Y eh, aniquila la muerte, ¿no? Y aniquila también al Señor de la muerte. O sea, abre las puertas del cielo para la salvación de la humanidad. La pregunta es cómo, ¿no? Entonces aquí no es suficiente decir la muerte en la cruz, su sangre, ¿no? Bueno, en realidad sí, pero eh, al hacernos suyos, al llevarnos en su cuerpo, hay que recordar que Jesucristo, el Señor, fue semejante a todos nosotros, excepto en una cosa, excepto en el pecado, ¿no? Asumió la naturaleza humana, nos asumió a todos nosotros. Y por eso nosotros podemos salvarnos, porque al ser parte de Él, ¿sí? Del santo, del justo, de Dios mismo, en su carne, nos salva, porque morimos con Él para vida eterna.
para la resurrección. Así que como muere en la cruz y morimos nosotros con Él, al ser insertados en Él por el bautismo. Recuerden que el bautismo aquí es esencial. Nos hacemos parte de su cuerpo, como miembros del mismo. Y también al morir en Él, con el bautismo también resucitamos con Él, ¿no? Esto es importante. Bueno, explica entonces, noten que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere y expiar los pecados del pueblo. Bueno, como les había dicho, entonces eh, tuvo que parecerse en todo a sus hermanos, ¿no? Y aquí viene la figura del sumo sacerdote, porque ese Jesucristo es el sumo sacerdote, ¿no? El que no tiene que ir como en los sacrificios del templo cada vez, cada año, en la expiación, ¿no? Por los pecados de él y por los pecados del pueblo. Jesucristo, al asumirnos en su cuerpo y al asumir él a nosotros en la humanidad, al tomar carne humana, al asumir la carne, entonces nos llevó como el sacerdote llevaba el sacrificio expiatorio, ¿no? Que lo hacía una vez cada año, el sumo sacerdote, en el templo terreno, no en el templo de Jerusalén. Pues aquí el sumo sacerdote, Dios mismo encarnado en el Hijo encarnado, nos ha asumido a nosotros en él, la humanidad completa, ¿no? Para expiar los pecados de todos. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y por eso Él es el sacerdote, el sumo sacerdote, el archieros, ¿no? Como término hebreo, el que entraba a hacer la expiación por los pecados una vez al año. Aquí lo ha hecho Jesucristo con su muerte en la cruz, ¿no? Y la entrada nuestra en ese sacrificio lo recordamos cada vez en la Santa Misa, porque nos ofrecemos con Él. Y ese es el sacrificio que Dios no rechaza, porque es el sacrificio de su Hijo, ¿no? Los sacrificios terrenos en el Antiguo Testamento los rechazó finalmente, ¿no? Pero no puede rechazar el sacrificio de su propio Hijo, que se entregó por nosotros, y lo hace llevándonos a todos nosotros con Él. Y entonces termina este pasaje de la carta a los Hebreos diciendo, pues por el hecho de haber padecido, sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados, a los que también están en la prueba, ¿no? Para pasar la prueba. De lo contrario, no se podría. Si Jesús no asume nuestra humanidad, ¿no? Y no muere con nosotros y por nosotros, derramando su sangre, no habría salvación. Muy bien. Vamos al Salmo 104, cuyo responso es: el Señor se acuerda de su alianza eternamente, ¿no? Es un salmo esencialmente de acción de gracias, lo veremos, ¿no? Ahora, dice el salmista, den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos, cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. Gloríense en su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Bueno, entonces la acción de gracias por todo lo que ha hecho Dios
con el pueblo y lo que hace con nosotros y lo que ha hecho con nosotros, y también buscar al Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Entonces aquí la figura es Abraham, ¿no? Porque Abraham le prometió y la alianza con Abraham era que él sería padre de muchas naciones, ¿no? Ahí estamos nosotros, porque esto fue antes del pueblo judío, ¿no? Por eso el pueblo judío también consideran a Abraham su padre, ¿no? Pero la ley vino después, mucho después. Muy bien, vamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Marcos. Continuamos con el capítulo 1 de San Marcos, ahora los versículos 29 al 39. Bueno, nos dice San Marcos: en aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. O sea, fue una curación inmediata, ¿no? O sea, al solo tocarle la mano y levantarla. Esto lo narran con algunos detalles diferentes, ¿no? Los otros dos sinópticos, ¿no? San Mateo y San Lucas. Eh, pero es un milagro también instantáneo, ¿no? Bueno, San Lucas dice una fiebre altísima, una fuerte fiebre. Aquí solamente San Marcos eh, que estaba en cama con fiebre. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta de la casa de Pedro, ¿no? Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él le responde: vamos a otra parte, a las aldeas cercanas para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Bueno, la expulsión de demonios que habla aquí es un signo eh, del poder de liberar a los hombres que estaban esclavizados, ¿no? En la servidumbre del pecado. Y también como preámbulo a la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el Señor de la muerte, ¿no? El diablo. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.